Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo en el canal en el que vamos a ahondar en la obra del director francés Maurice Pialat. Va a ser una clase introductoria, un poco para dar a conocer, para divulgar, para ayudaros también a los que queráis entrar o situar ciertos temas, ciertas formas, ciertos manierismos de este director, ponerlo en el mapa, guiaros un poco alrededor de su filmografía. Y ya digo, va a ser un vídeo bastante especial por dos motivos. El primero porque, bueno, justo hoy se cumplen exactamente 10 años de vida de este canal, así que nada, tengo que comenzar dando las gracias a todo el mundo que nos acompaña en este viaje con sus idas y venidas, con sus cursos, con los análisis, con los comentarios que me dejáis, con las preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias por todo, porque la verdad es que es un trabajo muy bonito, es un viaje muy bonito. Yo estoy especialmente contento de cómo funciona, con los inevitables parones que me imprime la docencia y la investigación académica, pero bueno, que es un gusto estar aquí, que muchas gracias por acompañarme. Y luego, el segundo motivo es que dentro de unos cuantos meses verá la luz un monográfico en la editorial Shangri-La sobre este director, el cual Jesús Rodrigo, su director, muy amablemente me invitó a participar, y yo pues me metí a saco en la obra de Pialat. Había visto varias cosas antes, me quedaba alguna por ver, y justo coincidió también con que Atalante, como probablemente sabéis, este verano de 2025, para los que pilláis el vídeo un poquito después, está reestrenando una gran parte de su filmografía en salas. Entonces, claro, es como que de pronto Pialat ha vuelto a salir a la palestra, va a volver a salir a la palestra en los próximos meses, va a ser, yo creo, un nombre bastante clave, también por el centenario de su nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un buen momento para pararse, ¿no? Y para ver exactamente cómo leemos la obra de Pialat, qué coordenadas tiene y cómo podemos entrar en una obra que ya os adelanto que es absolutamente fascinante y una de las más complejas, felizmente complejas y diferentes de la historia del cine. Entonces, vamos a hacer como siempre, vamos a dividir, primero vamos a contextualizar, luego vamos a hablar un poquito de temas, vamos a hablar de formas, y también nos dará tiempo a analizar alguna de las diferentes secuencias de sus diferentes etapas para que veáis exactamente qué tipo de recursos utiliza y cómo al final lo que nos interesa siempre en este canal, que es cómo la forma fílmica de Pialat es maravillosa, es majestuosa, y cómo además es una de las más divergentes, en el mejor sentido, de la escena contemporánea. Bien, por contextualizar un poco a Pialat, que no es muy difícil, Pialat es un director al que se suelen poner adjetivos como un director excéntrico, un director difícilmente adscribible a ninguna corriente básica, un director que no es exactamente de la modernidad, pero tampoco es de la posmodernidad, ¿no? Se le suele conectar con esa generación perdida, como muy bien la llamó un monográfico bastante interesante en castellano que salió hace ya unos cuantos años en la editorial JC. Forma parte como de esta generación perdida de directores franceses, donde mucha gente la conecta con Garrel o le conecta con Eustache, ¿no? Pero a mi juicio Pialat es completamente diferente a ellos, de igual manera que es completamente diferente a una gran parte de todo lo que ocurre en la Nouvelle Vague, ¿no? Claro, Pialat es un director de entrada un poco difícil de situar, en el sentido de que es más mayor que los miembros de la Nouvelle Vague, es un director mayor que Truffaut, mayor que Godard, mayor que Agnès Varda, pero que llega mucho más tarde al cine, es decir, no forma parte de este movimiento inicial de los Cahiers, de la tutela de Bazin, sino que directamente es un director que tiene que esperar mucho tiempo hasta que hace su primer trabajo, hasta que hace La infancia desnuda, que la hace precisamente gracias al apoyo de Truffaut, y que se puede considerar como una especie de revisión amarga, durísima de los 400 golpes por muchos sentidos, y que efectivamente cuando llega mucho más tarde ya no tiene ese soporte internacional, esa especie de cheque, ¿no?, de garantía, de sello que da el movimiento Nouvelle Vague, sino que tiene que valerse prácticamente de la nada. Entonces está como en ese momento de desaparición de la nueva ola, donde ya los directores de la Nouvelle Vague ya no destacan por su novedad o no destacan por su... Claro que son, por supuesto, directores maravillosos que hacen películas increíbles en ese momento, pero que ya no están en esa especie como de cresta de la ola histórica que había ocurrido entre finales de los 50 y principios de los 60. Esto ya genera como una
especie de sensación de rabia, ¿no? De hecho, Pialà en sus entrevistas muchas veces va a cargar contra la Nouvelle Vague porque les va a acusar de ser un grupo hermético muy cerrado que precisamente al dinamitar desde dentro lo que era la estructura cinematográfica francesa del momento va a impedir que muchos otros directores que no estaban en su onda pudieran entrar, ¿no? Es un poco lo que ocurre ahora mismo en el cine español con ciertos núcleos de creación que sabemos perfectamente que si no pasas por esos núcleos de creación es muy difícil que luego hagas películas. Pues con Pialà pasa un poco igual, él empieza a la contra y empieza realizando un cine que, ya digo, no es, y luego veremos por qué, no es ni formal ni temáticamente adscribible a eso que se llamó la primera modernidad, ¿no? Entonces ahí ya cuenta con una desventaja que es ese desencaje, y que luego pues claro, es un desencaje que por otros motivos también la propia Marguerite Duras o el propio Eustache van a también arrancar, ¿no? Pero eso sería otro debate. Esto por un lado. Luego, por otro lado, esa sensación como de ser un personaje excéntrico va a dominar toda su filmografía. Es una filmografía relativamente corta, se nota que le cuesta mucho filmar, él viene de la televisión, viene del documental, ha hecho como una especie de aprendizaje técnico que luego hará lo imposible por desaprender, es decir, aunque él es verdad que sabe rodar según los estándares de la industria, cuando uno ve sus películas, la sensación de libertad que emana de ellas es fascinante precisamente por eso, porque se nota que está deshaciendo esas normas de producción que hay en sus cortometrajes documentales o incluso en El amor existe, que es una especie como de pequeño documental en blanco y negro, cine ensayo, incluso quien no ha querido ver como cine antropológico. Bueno, bien, tampoco nos interesa demasiado, pero que esa manera de reivindicar una escritura propia le va a traer muchos problemas precisamente porque no va a poder sumarse a ninguna de las modas que en ese momento, ni que ahora mismo funcionan. Esto es muy interesante, ¿no? Mi lectura del capítulo de Shangri-La irá por ahí, hasta qué punto Pialà es un cineasta divergente de cualquier marco, incluyendo del cine contemporáneo. De hecho, estoy seguro que muchas que hayáis visto las primeras películas del ciclo de Atalante por primera vez habréis dicho, pero ¿y esto cómo se encaja en el cine de hoy? Es decir, películas como Nosotros no envejeceremos juntos o películas como Lulu, ¿cómo narices se encajan en el ecosistema contemporáneo audiovisual? Es imposible, hay que salir del ecosistema audiovisual contemporáneo para verlas desde otro lugar. ¿Desde qué otro lugar? Bueno, pues vamos a hacer como una especie de línea filmográfica, ¿no? Para ver exactamente cómo es ese recorrido. La obra de Pialà es breve, es corta, ya digo, tiene aproximadamente unos 10 títulos mayores y luego toda la parte documental y televisiva y tal, pero vamos a centrarnos sobre todo en esos 10 títulos iniciales. Bueno, iniciales y finales, donde hay un recorrido, claramente hay un recorrido de aprendizaje, de desaprendizaje, de ruptura y de reconstrucción. Es decir, es muy interesante, si podéis ver las películas seguidas o razonablemente seguidas, porque enseguida vais a ver cómo hay una búsqueda muy concreta que empieza destruyendo voluntariamente la forma, es decir, destruyendo voluntariamente cualquier preciosismo, cualquier tipo de estetización barata, cualquier tipo de postalita visual. Son películas muy áridas visualmente, las primeras son películas con una luz muy dura, con una dirección de arte desquebrajada, con unos interiores opacados, por ejemplo. Ahora luego hablaremos de La boca abierta, que es una película extraordinaria con fotografía de Néstor Almendros y que es una película visualmente de un feísmo, entendedme, que es un golpe en los ojos. Es una película, igual que Nosotros no envejeceremos jamás, son películas que son feas voluntariamente precisamente porque están escapando de cualquier elemento que pudiera romantizarlas. Son películas que van al encuentro de la vida. Cuando luego hablaremos de cómo rodaba Pialà y cómo montaba, entenderemos por qué estas películas funcionan así. Entonces, tiene esta primera etapa donde estarían, pues eso, A prueba primero, La boca abierta, La infancia desnuda, donde lo que hace es este proceso como de fealdad, de quiebra de las formas contemporáneas, de negar la postal francesa. Hay un dato muy interesante y es que es un director que se escapa de los lugares comunes del cine francés parisino. No le interesa el ambiente parisino, no le interesa ese rollo burgués, pues eso, de personajes ultracultos que beben
hacen mientras hablan de, no sé, de la pintura abstracta y de la filosofía de Pascal mientras miran por la ventana, es diametralmente opuesto a ciertos gestos, por ejemplo, de Romer, ¿no? O entre otros y otras directoras y directoras francesas, sino que lo que a él le interesa es ir a la Francia rural, ir a una Francia nada romantizada, rural, pero nada romantizada, ¿eh? O sea, que nadie se espere este rollo Carla Simonesco, ¿no? De lo bonito que es el pueblo, el río, la comunidad, las fiestas, la madre, el padre y el no sé qué. O sea, Pialá va al pueblo, va a la Francia rural, pero va descarnado y va a encontrarse personajes muy en el límite, con relaciones afectivas completamente abrasivas, con unas cargas familiares demenciales, con unos círculos comunitarios absolutamente herméticos, y su visión de lo rural es absolutamente ajena a cualquier tipo de poetización. Todo lo contrario, Pialá vuelve al pueblo como un gesto de odio hacia esa especie como de burguesía parisina, alto burguesía parisina culta, pero lo hace al mismo tiempo sin romantizar en absoluto y sin generar una idea, eso, bucólico-pastoril, para entendernos. Es muy interesante, ¿no? Y que además, pues eso, habla de cosas que el cine rural tiende como a dejar fuera, pues los prostíbulos de provincias, la prostitución más barata de esa zona, los odios telúricos entre padres e hijos en A Prueba Primero, que es una película extraordinaria. Vemos escenas de violencia pura en el interior del pueblo, entre madres e hijas, entre padres e hijos, entre vecinos, con una juventud además retratada en el límite, sin ningún tipo de expectativa, ni económica ni social, condenados a malvivir pues eso, trabajando en los grandes almacenes, trabajando en lo que hubiera, casados súper jóvenes, en unos círculos sociales ultra cerrados. Son películas donde no hay ningún tipo de estetización, y mucho menos del mundo rural, ¿no? Esto ya le va a separar de un movimiento francés que surgió en aquellos años, que se llamó Le Nouvel Rural, y que Pialat no forma parte de esto. O sea, Pialat es todo lo contrario, es irse y darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, cuando él ya hace esta exploración, abre una segunda parte de su obra, que es la que yo denomino una especie como de, hasta cierto punto, de camino hacia el neoclasicismo. Ahí va a empezar como a depurar, ¿no? Depura formas, depura movimiento de cámara, depura encuadre, y va poquito a poquito, película tras película, generando una especie de mayor limpieza visual, podríamos decir, pero ojo, esto no quiere decir ni que sea una estetización barata, ni que haga un retorno a las formas para acabar haciendo un clasicismo rancio, ni muchísimo menos. Simplemente quiere decir que tiene un control muy determinado sobre la cámara, sobre los recursos. Utiliza menos el zoom, por ejemplo, utiliza encuadres más estáticos y con movimientos mucho más fluidos, utiliza una dirección de arte mucho más controlada, y a partir de ahí va a ser como esta especie de gesto, esta especie como de salto que va un poco desde Lulu, que es una película muy interesante, hasta el Van Gogh del 91, ¿no? Hay un trabajo de depuración muy interesante de la forma, donde las películas se van volviendo cada vez más controladas. Es decir, él puede controlar algo más la forma, pero no edulcora de ninguna de las maneras el contenido de las películas. Sigue siendo absolutamente rasposo, ¿no? Y de hecho, me atrevería a decir que incluso va ampliando, va generando como una especie de ampliación cada vez más sabia, más compleja, con la propia historia del cine, con los géneros, ¿no? Por ejemplo, Police es una película ultra interesante que dialoga explícitamente con la tradición del polar, sobre todo en la primera parte. La segunda parte de la película es un tanto más errática, pero la primera es realmente excepcional en términos de diálogos con el polar. La celebérrima Bajo el Sol de Satán, por ejemplo, cuando hace Bajo el Sol de Satán, se atreve a hacer una adaptación literaria, además de Bernanos, de un clásico indudable no solamente de la literatura francesa, sino de sus relaciones con el cine francés. Cualquier persona que vea Bajo el Cielo de Satán automáticamente va a notar el diálogo que se establece con Diario de un cura de campaña, de Bresson, que son también una adaptación de Bernanos y que son películas simétricas, películas que se pueden conectar con mucha facilidad. Lo que pasa es que, claro, la de Pialat es, a mi juicio, infinitamente más dura, está más desestructurada, más desenganchada, la estructura está mucho más rota, luego veremos por qué, y esto está buscado. O sea, no hay un desmañamiento gratuito, hay un porqué en esa estructura más rota, es mucho más dubitativa.
en el sentido en el que cuando uno ve la película tiene como la sensación de que no sabe si está asistiendo a un verdadero milagro, si no, si se trata todo de una trampa del diablo, si se trata de no sé, de una especie incluso de película antiteológica por la dimensión del cuerpo, ¿no? La famosa escena de Depardieu golpeándose a sí mismo, lacerándose, donde realmente no hay una lógica religiosa. Tampoco la había exactamente en la película de Bresson, ¿no? Pero yo creo que aquí Piala lo que hace es coger todo eso que estaba sumergido en la película de Bresson y hacerlo emerger de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, la película es salvaje precisamente por eso, porque es tu madre mía, qué capacidad para hacer un cine con mimbres teológicos, pero que incluso ha sido tildado como un cine satánico, ¿no? Por pensadores religiosos, porque efectivamente la película es muy abstracta en el mejor sentido y obliga a que tú como espectador te posiciones. Es una peli muy muy interesante, ¿no? Entonces, esa especie como de giro, pues Piala, Police, relación con el polar, Bajo el cielo de Satán, relación con el cine fantástico, por ejemplo, relación con lo fantástico, con lo monstruoso, lo diabólico, va un poco hablando con los géneros. Después hará el Van Gogh del 91, que es una película hermosísima, pero muy, muy, muy compleja, con muchísimas capas, muchas más de las que parece, ¿no? Y parece hacer como una especie de guiño al biopic, al género del biopic, porque se trata de una adaptación de los últimos 2 meses aproximadamente del pintor. Para responder a la pregunta del neoclasicismo de Piala, vamos a tomar como referencia el Van Gogh de 1991, la presentación de los 2 personajes principales. Aquí tenemos por un lado al propio Van Gogh, cuando desciende en la escena inicial del tren, la cámara lo que hace es ponerse al servicio de ese movimiento, no centraliza en plano, pero más o menos deja que sea él el que empuje y cambie así la profundidad. Ahora enseguida vamos a ver que cuando lleguemos al Dr. Gaucher, lo que hace la cámara es exactamente lo mismo, si bien en dirección contraria. Además, en este caso es todavía más importante porque para presentar el espacio lo que hace es reencuadrar sobre la puerta y abismarse hacia el interior, eso sí, marcando el umbral. La cuestión del umbral va a ser clave. Aquí tenemos el siguiente plano, la composición también absolutamente formalista de la protagonista femenina. Hay zoom, pero es un zoom ligerísimo, casi imperceptible. Vamos viendo cómo además los movimientos y los personajes se van de alguna manera marcando el eje compositivo. Este detalle es muy bonito. En el momento en el que el pintor intente captar por primera vez a la mujer, lo que hará será mover la cámara para justificar, como vemos, un reencuadre que cambia toda la dimensión espacial de la escena. Hay una entrada del personaje de Gaucher que se vale precisamente de nuevo del umbral compositivo y que hace que se divida en 2 el espacio dramático, la creación, la mirada y por otro lado el personaje femenino que está al otro lado. Cuando la relación entre Van Gogh y la chica se va haciendo cada vez más íntima, lo que hacen es colapsar en el mismo plano ambos espacios, como hemos visto, y cuando ya queremos hacer que avance la escena, pasamos al otro lado mediante un salto de 180 grados, vemos el cuadro y vemos también lo que antes no sabíamos, que el propio Gaucher está presente en la escena contemplando la relación entre el pintor y su hija. Fíjense la composición entre lo masculino, lo femenino, es muy interesante. Saltemos al pasado, porque esto no siempre ha sido así. Esto es La boca abierta, un ejercicio de formalismo absolutamente roto. Esta es una escena en la que vemos cómo uno de los personajes, el padre, se queda solo, es la despedida de la película, acaba de morir su mujer, ya se han tenido lugar las exequias y de pronto lo que parecía una composición en contrapicado se anima. Fíjense qué diferente la luz, los colores, las propias líneas aquí completamente torcidas, y vemos como lo que estábamos contemplando era el interior del maletero del coche al alejarse. Un ambiente rural completamente desestructurado, saturado en azules por la foto de Néstor Almendro, con esos chispazos amarillos, con el campanario como eje imposible, que contrasta claramente con esta construcción de exteriores del 91, como digo, probablemente neoclásica, donde el color de lo verde, de lo azul, donde se juega a una composición de personajes mucho más elegantes. Fíjense aquí la negación del horizonte, e incluso en el momento de la muerte, esto es un momento en el que Van Gogh va a ir anticipando su suicidio, es una ironía anticipativa, se utiliza ese corte horizontal, pero siempre desde esta mirada claramente de postalita, ¿no? Mucho más estilizada. Incluso en el momento de la muerte todo es mucho más bello. Ahora vamos a ver en el siguiente plano ese eje simétrico, ese corte de nuevo entre lo masculino, lo femenino, lo vital, lo mortuorio, el chiste y lo tanático, ¿no? Qué diferente está este planteamiento de plano a Bajo el sol de Satán, que es la película bisagra entre esa especie de figura rota y ese neoclasicismo, donde vemos cómo convive, ¿no? Efectivamente hay una cierta belleza en el tratamiento del paisaje,
pero lo importante aquí es la construcción simbólica que se puede, si le interesa a Pialat, romperla, abismarla, que hay por ejemplo, una referencia a la ascensión mitológica, mítica de este hombre, la santidad, el Gólgota, ¿no? Esa figura crística que, si se dan cuenta, se va perdiendo la naturaleza se lo come, la naturaleza lo va aplastando, lo va haciendo más pequeño, hasta que cuando ya se encuentre con el diablo en esta escena final, el planteamiento fotográfico sea completamente diferente, casi expresionista, con ese azul saturado. Y esto nos lleva directamente a la que sería su obra de cierre, que para mí es una película absolutamente infravalorada y monumental, que es Le Garçon, ¿no? La han traducido tanto como El chico como El niño, dependiendo de donde miréis, la podéis ver traducida de las dos maneras. Le Garçon es, como última película, es una película absolutamente extraordinaria, porque de alguna manera es el punto de llegada de esa filmografía previa que hemos visto, vuelve a una especie de, hasta cierto punto, de escritura autobiográfica. El niño que protagoniza la película es su propio hijo. Pialat tuvo una paternidad muy tardía, una modernidad muy tardía también, pero una paternidad muy tardía también. Y cuando hace esa especie como de cierre, ¿no?, de última película, lo que hace es recoger toda esa especie de gran magma autobiográfico maravilloso que habéis diseñado en la primera parte de su obra, pero barnizándolo con ese aprendizaje de la forma más controlada que había hecho en la segunda. Entonces, por ejemplo, en Le Garçon hay momentos que a mí me apasionan, como por ejemplo la manera en la que se realizan los travelings de seguimiento de los personajes por las calles, cómo maneja, pues eso, la cámara siguiendo al personaje de manera ordenada, bellísima, en un entorno urbano. O por ejemplo, hay un momento en la boda, no es una boda, perdón, es como una especie como de ceremonia empresarial, algo así, no queda muy claro, una fiesta de empresa, está ahí como un poco todo en el aire, donde están unos personajes bailando Human Behavior de Björk, por eso ahí me he puesto detrás el disco como homenaje a esta escena, ¿no? Y en un momento dado, Pialat reencuadra con un zoom, en principio feísimo, porque es un movimiento de cámara muy feo, pero muy potente, donde están, por un lado, los personajes principales de la película hablando, y de pronto, realiza una especie de gesto con zoom de abismándose hacia el fondo del espacio, y reencuadra sobre las personas que bailan, sobre los bailarines que están allí, la coreografía, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, qué manera tan bonita de separar esos dos mundos, ¿no? Los que están, por un lado, hablando, sentados en la mesa, fastidiados ahí con su rollo afectivo, no sé qué, hechos polvo, y luego, por otro lado, pues la masa aparentemente danzante, feliz, o por lo menos que se somete a la aparente alegría del baile en manada, ¿no? Y es simplemente el hecho de romper el propio espacio interno de plano con este movimiento, a mí me parece de una precisión increíble. Entonces, claro, Le Garçon tiene eso tan bonito de recuperar las migajas de la primera parte de su obra, hibridándolas, maridándolas con esa especie de retorno al neoclasicismo, para proponer un texto donde hay pues eso, reescrituras explícitas de La boca abierta, reescrituras explícitas de sus primeras películas, pero con una forma mucho más controlada. Y luego, además, ya me aprovecho y sugiero una segunda idea, son películas que son muy emocionantes en términos humanísticos, sobre todo la última. Le Garçon es una película donde claramente, pese al desgarro, pese a la tristeza, pese al punto melodramático que salpica de una u otra manera toda su obra, lo que hace es hacer una apuesta por lo humano absolutamente radical, y por una especie de encuentro en una paternidad frustrada, imposible, súper bonito. Entonces, claro, hay una apuesta al final por un pese a todo vital, que es algo que yo, saben, con nada que me hayan leído un poco, saben que es algo que manejo mucho, ¿no? Y que me gustan mucho esos directores que dicen, bueno, pese a todo, apostamos por la vida, apostamos por la imagen y apostamos por el cine y las relaciones íntimas entre cine y vida. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de temas y de formas. Claro, para entender la relación íntima que se establece entre el dispositivo formal de Pialat, sea la película que sea, y lo que cuenta y el contenido, ¿no? y la narración, hay que entender una idea muy básica, que además se te explica todo el dispositivo cinematográfico general de Pialat, y es que a él lo que le interesaba de verdad
era el encuentro entre personajes y lo que ocurre cuando dos personajes se encuentran. De hecho, cuando veáis las películas, una cosa que os va a llamar la atención es que estructuralmente se suelen componer de encuentros de 2, 3, 4 personajes, ¿no? Casi todas las escenas, hay muy pocas escenas corales, hay muy pocas escenas, digamos, demostración de acontecimientos explícitas. Pues estoy pensando, por ejemplo, en la redada de Polis o quizá en el milagro de Bajo el sol de Satán, pero son mínimas. Casi siempre lo que hay son encuentros entre personajes, ya sean en discotecas, en salones, en no sé, en donde sea, en bares, en restaurantes, en clases, donde lo que le interesa es ver qué pasa cuando esos personajes hablan y se encuentran y qué surge a partir de ahí. Entonces, no, claro, como el centro de la escena siempre está en el encuentro entre personajes, el funcionamiento de cámara suele ir detrás, la manera de planificar suele ir detrás, porque hay una gran parte de improvisación, hay una gran parte de trabajo en el set, hay una gran confianza a los actores y actrices, que, bueno, ahí los rodajes de Pialat eran un Cristo, todo el mundo se enfadaba, había broncas, se insultaban, bueno, en fin, este tipo de mitomanía, pero que luego es verdad que cuando ves las películas se nota que hay un trabajo de tensión, de improvisación, de búsqueda dentro de la escena, es decir, más importante que la estructura global de la película, que muchas veces son, ya digo, un caos porque hay elipsis, no se entienden, hay unos saltos en el vacío monumentales, son películas donde lo que hay que leer es el funcionamiento interno de la escena, cada escena concreta, cómo se desarrolla, cómo se despliega, y a partir de ahí ver exactamente qué es lo que esa escena quiere transmitir, cómo hace avanzar una serie de acontecimientos. Entonces, como las escenas son largas, no tienen por qué estar rodadas en plano secuencia, pero sí que es verdad que suelen estar rodadas con tomas bastante extendidas en el tiempo de manera general, pero muy muy bien pensadas, lo bonito es ver cómo dentro de una misma escena que puede durar 5, 6, 7, 10 minutos de metraje, va cambiando el tono y va cambiando la relación entre personajes, y podemos pasar pero de manera además muy sutil o muy brusca según le interese al director, de un punto muy alegre, por ejemplo en Lulú hay una escena, un momento donde toda la familia parece que está reunida, está bien, y hay planos de sonrisas y de sol y de gente estupenda pasándoselo muy bien, y de pronto hay una quiebra dramática y un personaje coge un arma de fuego y tiene una especie como de crisis psicótica, y a partir de ahí cambia todo, la cámara empieza a volverse loca, casi como que cambia la luz de la escena, y va todo como estirado, y a partir de ahí uno va entendiendo qué tipo de información se nos da para luego, cuando saltemos a la siguiente escena, ver exactamente qué consecuencias tiene la anterior sobre la que viene. Es decir, ¿hay nexos causales? Sí, pero también puede no haberlos. A Nuestros Amores, por ejemplo, que es una película preciosa, pero es una película que está completamente desilvanada. Es decir, el tema principal de A Nuestros Amores es la imposibilidad de una jovencita una tardoadolescente, digamos, encontrar una relación afectiva que la permita estar en el mundo, que la permita tener paz consigo misma. Entonces entra como en una lógica que diría un moralista de promiscuidad, que esto está mal dicho, porque lo que hace directamente es experimentar con la vida y con su cuerpo, pero le va pasando factura y va dando bandazos, y va sufriendo en esos bandazos. Luego tiene un hermano con el que tiene una relación así como medio incestuosa muy rara, pero claro, lo interesante es que no hay una línea causal que te lleve de una escena a otra, sino que tienes que estar como pendiente de ver dónde está el personaje en relación con los acontecimientos, en relación con los amores con los que se encuentra, en relación con cómo le tratan, con dónde pone ella la esperanza afectiva, cuándo la recoge, cuándo está traicionada, cuándo no. Entonces, claro, ahí evidentemente lo más importante es esta disposición que digo, ¿no?, estructural, de pequeñas escenas que se van como conectando entre sí, pero sin un nexo causal muy claro, sino que tiene que ser reconstruido a posteriori de alguna manera por el espectador o espectadora, claro, lo cual hace evidentemente que sean películas muy exigentes, como bien podéis comprender, porque claro, el tema ni es evidente muchas veces. Bajo el sol de Satán el tema se nos va entre los dedos una y otra vez. En Polis uno se entera de cuál es el tema pasada más de la mitad del metraje, porque se piensa que está viendo una película, pero luego resulta que es que la peli va de otra movida, o pega un bandazo y se va a otra movida. Entonces hay que estar como constantemente trabajando en esta idea, ¿no? Porque claro, aquí está el tema del montaje. Pialat, cuando montaba las películas, tenía como una técnica muy clara donde lo que a él le interesaba no era la construcción narrativa clásica de la película. Él decía, yo veo una escena en Moviola y si no me gusta,
me la cargo. Y me da igual que sea fundamental para entender un acontecimiento de después, o para que sepa el espectador o espectadora sepa que un personaje se ha casado, como en A Nuestros Amores, o que no sé qué. O sea, le da exactamente igual. A mí esta escena no me funciona en Moviola, me la cargo. Y luego ya, pues que la peli quede como quede. Pero lo importante es que la peli tenga en cada escena momentos, chispazos emocionales de gran valor. Por eso también es cierto que cuando uno atraviesa sus películas, le da esa sensación de decir, madre mía, qué películas más intensas, qué películas más exigentes, porque las escenas constantemente, utilizando unos términos bartesianos, así un poco de manera pedante, ustedes me lo perdonan, pero constantemente hace estallar núcleos y catálisis, es decir, escenas súper importantes para la trama con desvíos, idas, venidas, de manera aparentemente aleatoria, de manera muy confusa, pero por eso muy interesante, porque son películas que te exigen un gran trabajo, ¿no? En Van Gogh es tremendo como pues eso, efectivamente, también es la película más larga del director y quizás sea la más exigente en este sentido, ¿no? Porque desde el momento en el cual empezamos a ver cómo se despliegan los personajes, luego cómo se van rompiendo y cómo en la segunda parte de la película son prácticamente irreconocibles con los primeros minutos de metraje, uno se da cuenta del viaje, ¿no? Del tremendo arco de transformación que durante 2 horas y pico hemos experimentado y que nos lleva pues eso, a escenas aparentemente anodinas, como una escena de una comida en el campo, como un baile en un burdel, y que aparentemente no tienen mucha, digamos, son catalíticas, no son nucleares, pero que de pronto uno se pone a pensar y dice, es que esto era fundamental para entender esta relación de confianza, o esta traición, o esta evolución del personaje en este momento concreto, ¿no? Es muy bonito. La escena, por ejemplo, de la comida en Van Gogh es preciosa, pues es una escena para la que Pialà rodó más de 6 horas de metraje y luego la tuvo que ir comprimiendo hasta que llegó, pues eso, creo que a los 5 o 10 minutos que dura la escena en la película final. Pero claro, toda esa cena, o sea, toda esa comida, toda esa fiesta, esa celebración, las canciones, los bailes, todo eso está rodado, actuado durante 6 horas una detrás de otra, y después se comprime, y eso es lo que le llega al espectador. Claro, lo que vemos nosotros es de una fuerza, de una alegría, de una viveza, de una potencia emocional absoluta. Claro, esto nos lleva a otro tema, y es que durante mucho tiempo hubo una bronca ideológica alrededor de Pialà, que va a volver. O sea, yo lo tengo claro que con el estreno de Atalante, y ya lo dije en su momento cuando me enteré que Atalante iba a sacar las películas, ¿no? En cine, dije, estas son películas que hoy en día, para la sensibilidad contemporánea de muchos espectadores y espectadoras, les va a chirriar. A Pialà se le acusó de manera, yo creo que muy ingenua y muy malintencionada, de ser un director de derechas o de ultraderecha, y Pialà, cuando se lo decían, se reía mucho y decía, que vean lo que he rodado. O sea, no, es decir, si alguien quiere opinar eso, me parece estupendo, pero que se molesten en ver mis películas, porque mi posición ideológica está en mis películas. Es verdad que hay elementos que pueden ser confundidos, sobre todo en ciertas películas, con enfoques misóginos o con una violencia afectiva a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque como hoy en día no hoy en día, porque esto viene también de ciertos enfoques del clasicismo, no vamos a caer en lugares comunes y a pensarlo mal, pero como es verdad que estamos acostumbrados a una depuración muy concreta en las relaciones afectivas, sobre todo las sentimentales, cuando de pronto vemos cómo discuten los personajes en las películas de Pialà y lo arrasadas que son esas relaciones, ¿no? Nosotros no envejeceremos nunca, por ejemplo, es una película que te mete un bofetón brutal, sobre todo porque dices, madre mía, qué manera de habitar el mundo tan desquiciada, qué dolor, pero claro, todo eso se traduce en unos parlamentos, en violencia física, en celos, en persecuciones y en eso que hoy en día llamaríamos conductas tóxicas, que no estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en la pantalla. Entonces, eso no quiere decir, como algún idiota dirá, y algún idiota ha dicho ya, que Pialà esté recreándose en una mirada misógina, tal. No, Pialà es un director, a mi juicio, absolutamente nihilista, que tiene muchos problemas para encontrar una esperanza en el género humano, y por eso sus películas son tan descarnadas. Pero eso se puede aplicar a las relaciones afectivas sensuales, pero también a las relaciones padre-hijo y a las relaciones madre-hija, que salpican toda su filmografía. Es decir, la violencia con la que se tratan los hermanos y la madre en A Nuestros Amores, o con la que trata el padre al hijo en Nuestros Amores, es absolutamente brutal. La manera en la que se muestra el sufrimiento
acercamiento, para mí otra de mis películas favoritas de Pialá, que es La boca abierta. Bueno, me gustan todas, como pueden ver, ¿no? Pero esta especialmente. La boca abierta es una película que narra la descomposición física de una madre que tiene una enfermedad degenerativa, y la película te comes toda la enfermedad degenerativa sin ningún tipo de poetización visual, sin ningún tipo de piedad. O sea, estás viendo cómo se rompe la familia, cómo el hijo va de prostíbulo en prostíbulo, cómo el padre, mientras tiene a la mujer muriéndose, está acosando a las mujeres adolescentes del pueblo de una manera absolutamente desagradable. Claro, pero lo que hay es una fuerza nihilista, una desesperación dentro de la propia película, que dices, madre mía, hay que tener mucho valor para llegar a ese punto de desesperación, ¿no? A ese punto de honestidad también para contar ciertas cosas. Hay muy pocas películas que traten la degeneración de la enfermedad con este punto. Estoy pensando en Gritos y Susurros, claro, pero Gritos y Susurros, que es una de mis películas favoritas de toda la vida de Dios, tiene unos asideros religiosos, con espinas, pero religiosos, éticos y estéticos, que hacen de la experiencia algo muy poderoso, pero hasta cierto punto algo que eleva al espectador. La boca abierta le hunde directamente, le arrasa, le lleva hacia abajo, ¿no? Y de hecho me reía mucho porque el principio de La boca abierta remite al principio de la última película de Costa Gabras, que no sé si la han visto, pero mientras Costa Gabras hace una postalita sobre la eutanasia, sobre todo en el final, que es absolutamente nauseabundo y repugnante y no hay Cristo que se crea, aquí Pialá dice, no, vamos a la muerte y vamos a meternos hasta el fondo. Y de ahí la brutalidad, ¿no? Una brutalidad y una materialidad, un trabajo sobre la materia de la muerte que yo he visto en muy pocas películas, quizá en La habitación del hijo de Nanni Moretti y pocas más. Entonces, claro, hay que tener mucho valor para encarar esos temas, ese contenido interno, dándole además, como digo, esta forma rota, descarnada, y además esperar que el espectador tome las decisiones, como hemos visto, que tiene que tomar. Entonces, un poco como para resumir, ¿no? Y para llegar ya que nos estamos pasando del tiempo recomendable. Creo que es un maravilloso momento para recuperar las películas de Pialá, tanto por el ciclo que está en salas como por ese monográfico que con un poco de suerte verá la luz en unos cuantos meses, sabiendo sobre todo que va a hacer algo que hace muy poco cine contemporáneo, que es eso, obligarnos como espectadores, como espectadoras, a chocar contra la materialidad formal de contenido de unas películas extraordinariamente complejas, pero que al mismo tiempo tienen la fuerza de llevarnos, precisamente por esas decisiones abrasivas, a lugares de discusión interna, a autodescubrimientos, a maneras de entender el mundo, donde precisamente por esa falta de sostén emerge una gran experiencia estética. Es decir, es precisamente el hecho de que Pialá sea un director que nos obligue a saltar sin red lo que hace que en esa toma de decisiones que hacemos cuando caemos en el interior de cada película nos vayamos haciendo un poquito más sabios, compartamos algo de esa valentía y seamos capaces de entender hasta qué punto hay dimensiones cinematográficas que se lo juegan todo, absolutamente todo, en una única escena. Así que espero que lo disfruten y que aprovechen este verano para recuperar su filmografía.